estamos hablando de que se va a hacer un manejo de gases. Fundamentalmente, no se piense mal, por favor. ¿Verdad? Bueno, entonces estos gases están contenidos en una mezcla que se llama ¿qué? Aire. Dalton estableció la primera ley de los gases en relación con el aire y estableció que el aire era una mezcla, ¿verdad? Era una mezcla de gases que tenía una proporción específica. 78% para quién? El nitrógeno. Muy bien. El 21% para el oxígeno y el 1%, si es que alcanza para todo eso, es CO2 más agua. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empiezan aquí los problemas. Yo puedo establecer que si en una atmósfera, ya, en una atmósfera tenemos 760 milímetros de ¿qué? De mercurio, ¿ya? ¿A cuánto equivaldría cada uno de esos porcentajes? Por eso es importante que si les toca el examen de respiratorio conmigo, se traigan su calculador. Porque a lo mejor yo les digo, estamos, esto es a nivel de dónde? Del mar. Estamos en la Ciudad de México, por decir algo, y estamos a 560 milímetros de mercurio. Por favor, denme los porcentajes de cada uno de los gases a nivel de la Ciudad de México. Esa podría ser una pregunta medio fea, pero es una pregunta. Entonces, el 78% de 560, el 21% de 560 y el 1% de 560 para saber cómo está la combinación de los gases en la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, esto es lo primero que estableció Dalton. Nosotros tenemos aquí una mezcla de gases. Eso es el aire. También recordamos que los gases van a tener la característica muy distinta de los líquidos. Su comportamiento es diferente porque en relación con el agua definitivamente no es compresible. El agua no es compresible. Las moléculas están unidas de tal manera que ya no dejan ningún espacio. De tal manera que yo puedo meter agua en un recipiente, lo puedo aplastar, lo puedo modificar, pero nunca reduzco su ¿qué? Su volumen. Nunca lo voy a reducir. En cambio, en el caso de los gases, yo me voy a encontrar que los gases son moléculas que están muy dispersas en el medio. De tal manera que yo sí puedo establecer un cambio en el volumen para contener a ese gas. ¿De acuerdo? Bueno, también puedo hacer, en todo caso, acuérdense que las moléculas no están en reposo, sino que están en constante ¿qué? Movimiento. Y hay choques a lo largo de estas moléculas contra, en este caso, la pared del contenedor. De tal manera que estos golpes que las moléculas dan contra las paredes que lo reciben de este recipiente se llama presión de los gases. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, esta presión de los gases, ¿verdad? Puede variar, va a variar, y a esto se le ocurrió para investigarlo a dos señores, pero ya descontinuaron a los entonces nada más quedó Boyle. ¿Ah? Algunos de la secundaria se acordarán de Boyle, ¿qué? Boyle Mariot. Bueno, pues ahora nada más ya descontinuaron los gringos al otro y dejaron Boyle. Bueno, la ley de Boyle que nos establece que la presión de los gases va a cambiar de acuerdo al recipiente. Si yo reduzco el tamaño del recipiente, los choques, ¿verdad?, de las moléculas de los gases van a ser más intensos. Y si yo amplío, en este caso, el recipiente, la presión de los gases, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Entonces, precisamente dijo Diosito, y si invento la caja torácica. Entonces, van a chocar contra los alveolos, contra los pulmones, las moléculas van a estar ahí, pero ya estoy cumpliendo lo que va a inventar o va a descubrir Boyle y Mario, aunque lo descontinuaron después, ¿sale? Entonces, que hay una relación muy directa entre volumen y presión, ¿sí? Cuando aumenta el volumen del recipiente, ¿qué pasa con la presión? La presión baja. Cuando disminuye el volumen del recipiente, la capacidad, la presión que aumenta. Y yo me voy a acordar, no va a haber problemas. Conforme la caja es más chiquita,
¿verdad? Pues así como, acuérdense del Infonavit, las casas del Infonavit, ¿no? Hay violencia intrafamiliar, ¿no? La presión aumenta terriblemente, ¿sí? No se puede ni respirar, se puede allá adentro, y Cristo está así, ¿no? Ya lo que sea, bueno, cuando disminuye el volumen, la capacidad, el tamaño del recipiente, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Y no nos vamos a olvidar jamás de esta ley ya desde ahorita. Boyle-Mario. ¿De acuerdo? Entonces, con base en eso, esta situación establece que debe haber un mecanismo que transforme, ¿verdad?, precisamente el contenedor. Primero debe haber un contenedor. ¿Y ese contenedor quién va a ser? La caja torácica. La caja torácica, vamos a poner aquí con los pulmones, la caja torácica está al revés. No es ninguna bandera, no vayan a decir, es judío, no. Entonces, es más, la vamos a poner truncada para que no. Entonces, los pulmones están dentro de una caja, ¿sí?, que sigue el movimiento. Los pulmones, no quedó muy bien, tienen una pleura. Y la pleura va a seguir el movimiento de la caja. Entonces, cuando se expanda la caja, ¿qué va a pasar? ¿Lo sigue quién? Los pulmones. ¡Ah, qué padre! A toda. Aquí va a haber un líquido, ¿cómo se llama? Pleural, que tiene una presión de ¿cuánto? Negativa. Intrapleural de ¿cuánto? Hay autores, lo vamos a poner de -3, para que no haya problemas, a -5, ¿sale? Promedio, -4. ¿Sí? Es que yo leí en el Gano. Es que, bueno, entre -3 y -5. Promedio, -4. ¿Sale? De tal manera que esta presión intrapleural, que es negativa, mantiene adosados, ¿verdad?, las dos áreas de la pleura, la parietal y la visceral. Esta va a seguir, por lo tanto, la pleura va a ayudar a que se deslice el pulmón. Bueno, esta capacidad de distenderse del pulmón se llama complianza. ¿Sí? Complianza. Entonces, si les preguntamos, ¿cuál es la capacidad del pulmón, la propiedad del pulmón para distenderse? Se llama complianza. Hay infinidad de factores que pueden hacer que esto no ocurra, que la capacidad de distensibilidad del pulmón disminuya. Si tiene artritis reumatoide, la caja torácica no va a distenderse. Si tiene un problema fibroso, ¿verdad?, que tuvo tuberculosis, pues ya está ahí habiendo ciertas adherencias que no permite que se distenda completamente. Si falta la sustancia, ¿cómo se llama?, surfactante, también va a ser difícil. Ya quedamos en eso, ¿por qué es difícil? ¿Para qué sirve el factor surfactante? ¿Para qué? Para que no se peguen los alveolos. Para que no se colapse. Sale. Ahí está un alveolo. ¿Y por qué se colapsaría? Porque pesa mucho. Por la presión de los otros alveolos. Ahora, quítate, no me empujes alveolo derecho. No me empujes alveolo izquierdo. Por la presión ¿de quién? La presión atmosférica está allá afuera. Hola. ¿Sí? Está afuera. ¿Sí? Y además ya lo está protegiendo al pulmón, ¿quién? La caja torácica. Nosotros estamos inmersos en una presión, ¿verdad? Hay moléculas que dijimos, si están chocando aquí en el pulmón, pues afuera están chocando también. Entonces me encuentro una molécula de oxígeno, de dióxido, me están pegando. Bueno, la caja torácica ya está protegiendo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, entonces está estableciendo una diferencia entre el medio externo y el medio interno. Bueno, perfecto. Pero lo importante es que, acuérdense aquí, se establece una secreción fundamentalmente de agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y hace rato, ¿qué dijimos con el agua? Que el agua tenía una capacidad de cohesión que muy fuerte. Entre sus moléculas, ¿verdad?, hay una capacidad muy fuerte. Entonces, están hombro con hombro, ¿verdad?, así como en los mítines, ahí va están caminando y todo, pero hay una cohesión. Y luego llega el factor surfactante, unos camiones azules, ¿sí?
No se nos va a olvidar. El factor surfactante, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la capacidad de unión de las moléculas de agua. Entonces, oiga, ¿y cómo se llamó cuando no había camiones de factor surfactante? Bueno, resulta que el agua que se está secretando aquí, ¿verdad?, sirve para mantener la humedad, la disposición de las células, bien bonito todo, ¿no? Bueno, entonces, pero eso es agua. Entonces, el factor surfactante, ¿ya?, esta agua está teniendo algo que se llama ¿qué? Tensión superficial. ¿Sí? ¿Han visto cómo se paran los mosquitos en el agua? ¿Se les ven sus patitas? Sí, ¡ay, qué bonito! Se ondea así el agua muy bonito. Bueno, eso se llama tensión superficial. ¿Sí? Bueno, entonces, como la cohesión entre las moléculas es muy alta, ¿qué pasaría con los alvéolos? Se colapsarían. Entonces, unos nemocitos tipo ¿qué? Dos dicen, chanclas, hay que ir en ayuda de los alvéolos. Y ¡bum! Sacan al ¿qué? Al factor surfactante. Y el factor surfactante, a ver, sepárense, a ver, esa bolita es para robar, a ver, quítense. Entonces, empieza a disminuir ¿qué? La tensión superficial. Y al disminuir la tensión superficial, la capacidad o el riesgo de que los alvéolos se colapsen, ¿qué pasa? Disminuye. ¿Sí? ¿Cuál es la bronca en el momento de que un bebé todavía no tiene, que 7 mesino, ¿no? Según la cuenta de la muchacha? No le conviene de otra manera. Entonces, bueno, el riesgo, ¿ah? Si yo sé que realmente no es 7 mesino, pues no hay problema, pero ¿qué tal si sí es 7 mesino? Entonces, van a hacer, y todavía sus nemocitos tipo 2 no alcanzan a producir una suficiente cantidad de ¿qué? De factor surfactante. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, estos alvéolos van a tender más bien ¿a qué? A colapsarse, disminuyendo ¿qué? La compliance. ¿Sí? Disminuye la distensibilidad. Entonces, si nace luego el niño, aunque lo nalguen, ¿sí? Le hinchen las pompis, no llora. No porque sea muy valiente ni muy macho, sino porque no tiene ¿qué? Factor surfactante. No puede hacer una inspiración ¿qué? Completa. Hay que intubarlo, hay que ver la manera de meter el aire a presión, ¿verdad? Ya no es tan dramático como las telenovelas. Te falta el factor surfactante. Julio, José María, te vas a morir. Ni nace ya no te voy a usar, ¿no? Bueno, entonces, la importancia es de tener un factor ¿qué? Surfactante. Y ya recuerdo entonces que hay tensión ¿qué? Superficial. Y que yo voy a romper esa cohesión con el factor surfactante para mantener una buena ¿qué? Compliance. ¿Sí? Una buena distensibilidad. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, tenemos otra ley de los gases. Vamos a adelantar muchísimo, aquí vamos a borrar. Y resulta que yo tengo varios tipos de respiración o ventilación. ¿Ah? Hay respiración que le llaman ¿qué? Respiración externa. ¿De acuerdo? No, va con equidad. ¿Sí? Respiración externa. Respiración, ¿qué le llaman también? Interna. Básicamente nos encontramos con que la respiración externa es llevar el aire de la atmósfera ¿hasta dónde? Hasta los alvéolos. ¿Sí? Todo el aire con chinecos y chineco tiene que llegar ¿a dónde? A los alvéolos. Sí, ahí está. Después, aquí va a haber una difusión, ¿se acuerdan? Hay una membrana ¿qué? Membrana. ¿Alvéolo qué? Alvéolo. No. Es alevoso. Alvéolo capilar. ¿Cuánto mide la membrana alvéolo capilar? $1, $2, 11 minutos, ¿no? ¿Uno qué? ¿Cuándo mucho qué? ¿2 micras? ¿Cuánto le dan? No hemos leído el espesor. Bueno, lo dejamos de tarea. ¿Cuánto es el espesor de la membrana alvéolo capilar y cómo está constituida? Ahí sí. Está por la membrana, ¿verdad? Las células alveolares, los nemocitos tipo ¿qué? No. 1, ahora sí, nemocitos tipo 1, que son las células alveolares. ¿Qué otra cosa? La membrana
basal, ¿y qué otra cosa? ¿Y la membrana de quién? ¿Cómo se llama? El capilar. Y por ahí están fusionadas las dos membranas basales. ¿Sale? Entonces ahí está. Esa es la forma. Aquí va a haber un mecanismo que se llama difusión pasiva. No hay proteínas, no existen transportadores ni acarreadores, de tal manera que tenemos una difusión pasiva. ¿Ah? En palabras domingueras se lleva a cabo en este lugar la hematosis. Bueno, ¿qué es la hematosis? Que el oxígeno, ¿verdad?, pasó ¿de dónde a dónde? Del aire alveolar a la sangre. ¿Y el CO2 de dónde a dónde? De la sangre al alveolar. Luego, ¿qué ocurre? Que tenemos un transporte de gases. ¿Quién hace el transporte de gases? ¿Quién hace el transporte de gases? Dos elementos. Ok, sabemos que es la sangre, estamos de acuerdo. ¿Sí? Aunque algunos tienen apoyo, pero bueno, es sangre. Entonces, sangre, una parte de los gases va en el plasma, muy pequeñita, y la otra va en una molécula muy grandota, que se llama hemoglobina. Entonces, el transporte es otra parte de esta ventilación. Ahí va el transporte de esa ventilación. Ya llegaron los gases, los que viajaban en la hemoglobina y en el plasma, etcétera, llegan a dónde? A la célula. Ahora, el desplazamiento de la sangre, ¿verdad?, de los gases, pero desde la sangre hasta la célula, es lo que llaman respiración, ¿qué? Interna. Oiga, doctor, pero también he oído que hay por ahí respiración, ¿qué? Celular. Bueno, respiración celular ya va a ser cuando tenemos aquí, a la mitocondria, y el desplazamiento del oxígeno va a ir directamente hacia las mitocondrias. El aprovechamiento del oxígeno, ¿sí?, la elaboración del CO2, calor y agua, todo lo que sale de la mitocondria se llama entonces respiración celular. ¿Sí? Entonces, respiración celular no es lo mismo que ¿qué? Respiración interna. ¿Sí? O ventilación, en fin. La respiración celular va a tener que ver directamente con las mitocondrias. Y los dos tipos de que hemos mencionado, externa e interna, tienen que ver con la difusión de los gases. A través de la membrana alveolo-capilar y a través de los capilares para que entre a las células. ¿Sí? Ok. Tenemos entonces ya aquí la situación de que el aire está siendo repartido, los gases están pasando a través de difusión a nivel de ¿qué? De la membrana alveolo-capilar. Pero resulta que este gas va a pasar de un elemento, ¿sí?, aire, a un elemento agua. Entonces debe tener una capacidad de solubilidad. Entonces, ahí resulta que hay otra ley, la ley de Henry. Y la ley de Henry, o Henry, nos dice que hay una capacidad de solubilidad para el CO2 aproximadamente 20 veces mayor que para el oxígeno. ¿Sí? Qué bueno, ¿no? El 1 es el oxígeno y 20 veces más soluble, ¿quién es? El CO2. ¿Sí? Entonces, qué bueno, porque el CO2 es algo que nos hace daño. Entonces, el CO2 va a atravesar esta membrana mucho más rápido. Y va a atravesar esta membrana de salida también de la célula, sale muy rápido. El problema va a ser que si esto es tan soluble el CO2 y tan poco soluble el oxígeno, quiere decir que entonces el oxígeno tiene que venir en una mayor proporción, en una mayor cantidad. ¿Sí? Bueno, no serán machos, pero son muchos. Van a llegar los átomos de oxígeno, ¿verdad? Y en el aire van a tener ¿qué? ¿Cuánto dijimos? El 21% va a ser ¿de qué? De oxígeno. Y por eso nada más 1% de ¿qué? De CO2. Pues qué padre. Porque esto nos va a indicar que este porcentaje de oxígeno está garantizada, ¿verdad? Está garantizada su paso está garantizado a través de la membrana alveolo-capilar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces,
Tenemos cuántas leyes entonces: la ley de Dalton, que nos habla de la composición del aire, que es una mezcla; la ley de, ya lo borramos, ¿la ley de quién? La ley de Boyle, que nos habla de la relación entre la presión y el volumen; y finalmente la ley de Henry. Bueno, tienen otra capacidad los gases, tienen otra capacidad, tienen la capacidad de dispersarse en relación a su gradiente de concentración. Entonces, todo esto se está estableciendo porque también los gases tienen algo que se llama gradiente de concentración. Bueno, ¿y esto en cristiano qué quiere decir? Bueno, que las moléculas de oxígeno o de CO2, vamos a empezar con las del oxígeno, ¿sí?, se van a distribuir de donde hay muchas a donde hay muy pocas, ¿verdad? Entonces, todos van para allá, no sé a qué van, pero ahí van todos, ¿no? Hay por gradiente de concentración se desplazan las moléculas de oxígeno. Y las de CO2 también, pero con una mayor ¿qué? Velocidad, porque son más que solubles. Bueno, hasta aquí no hay problema. Esas son las primeras leyes de la relación con los gases. De tal manera que ahora ya tengo mi caja torácica, tengo establecido que tiene que haber un cambio de presión, que mi caja torácica es una aplicación de la ley de Boyle, y entonces que para que este cambio de presión exista tiene que haber un fenómeno que se llama activo, que es la inspiración. Si yo no respiro, ¿verdad?, así, si yo no hago ventilación, voy a quedarme así. ¿Sí? La misma presión que está afuera está en ¿dónde? En mis alveolos, en mis pulmones. 760 afuera, bueno, a nivel de la Ciudad de México, y 760 adentro. ¿De acuerdo? Intrapulmonar. No nos vamos a ir hasta los alveolos, intrapulmonar. Entonces yo tengo que hacer un movimiento expansivo, acordarme, el aparato respiratorio se acuerda fácilmente de la ley de Boyle, y dice, hay que aumentar ¿qué? El volumen para que haya una diferencia de presión y el gas que está afuera, por gradiente de concentración y por difusión, ¿ah?, por gradiente de concentración nada más entra ¿a dónde? A los pulmones y llega hasta ¿dónde? A los alveolos. Ese movimiento de presión, ¿cuánto varía? ¿Cuántos milímetros hace variar mi presión intrapulmonar? 1. Si yo establezco en una respiración tranquila, una inspiración tranquila, pues yo necesito para ventilar solamente cambiar la presión de mi caja torácica menos 1 milímetro de mercurio. Y ya con eso respiro. No, sí. Bajarlo de 760 a 759. ¿Qué tal? Ya, menos 1. ¿Sí? Menos 759. Ahí está. Menos 1. Bueno, y ya con eso entró el aire necesario para que se establezca la hematólisis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer, ya se acabó la ventilación inspiratoria. ¿Cuánto dura la inspiración? ¿Cuántos segundos, milisegundos, horas? Hay unos que se inspiran mucho, ¿no? Se quedan así. Se quedan en un pasón así. Y adiós. Por andar inspirando cosas que no, ¿verdad? Ahí está. 2 segundos, exactamente. 2 segundos. Una inspiración normal debe durar 2 segundos. En el término de esos 2 segundos se acaba la estimulación del grupo de neuronas que estimulan la inspiración, el grupo respiratorio dorsal, y en ese momento, ¿verdad?, lo bloquean. ¿Quién está trabajando? Está arriba, ¿quién está? El centro neumotáxico. Y luego está abajo, ¿quién? El apnéustico. Y el grupo respiratorio dorsal. Bueno, entonces, el que estaba activando la inspiración era el centro apnéustico. Este centro apnéustico, luego lo vamos a ver en una fotografía, por ahí anda. Vamos a quitar esto, porque parece que estamos dando clase de Yiddish. Ya, nos quitamos de problemas políticos y no vaya a haber algún palestino, ¿no? Bueno, resulta que nos encontramos con que el centro neumotáxico está acá arriba. El apnéustico, ¿dónde está? Aquí. El grupo respiratorio dorsal